Espíritu Santo. Amén. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, Y, pues vamos a continuar. y vamos también a hablar. Sí, vamos a continuar el tema del itinerario de la Lección Divina. Habíamos comenzado el primer paso de la Lección, que es la Estasio, y vamos a continuar porque nos vamos a detener un poquito a explicar con detalle este primer paso, que es la preparación de, de todo nuestro ser a una escucha atenta de aquel que va a hablarme en el texto, de Dios que va a hablarme en el texto. Desde esta sensibilidad que habíamos dicho el día anterior, favorece la vivencia de la Estasio una iniciación o un adiestramiento en el arte del silencio. El poder vivir en la profundidad del silencio no es una cosa que lleva del cielo, ni que nos nazca de nuestra propia naturaleza humana, sino que es un arte que tenemos que ir cultivando eh, en vista siempre con una meta concreta, ¿eh? No es un arte para tener un título colgado en la pared, sino en vista a que la palabra de Dios vaya entrando en mi vida y vaya cambiando mi corazón. Y por tanto vaya haciéndome pasar del hombre viejo al hombre nuevo, dejando que aparezca la nueva creación que el resucitado hace, pero en mi vida concreta. Para esto es el arte del silencio, no para creernos mejores que nadie, no para sentirnos superiores, no para mirar con desdén a los demás, sino precisamente para ir encontrando la comunión con toda la creación para la que hemos sido creados, para vivir en armonía, en comunión con nuestro Creador y con todos los seres humanos. Por eso, al principio de la clase de hoy, remarco que el arte del silencio no es mutismo, no es quedarme callado y no dirigir ninguna palabra a nadie. De alguna manera el mutismo nos aísla. Lejos del aislamiento está el silencio orante, sino que el silencio es el pórtico de la oración, es decir, lo que me va disponiendo a la oración para que yo me encuentre con Dios, y el pórtico de la lección divina. Vamos a ver algunos rasgos de este arte preparatorio que es fascinante, ¿eh? Es el momento que vayamos saboreando
una gotita pequeña de la riqueza del silencio, vamos a querer mucho más, ¿eh? Es como quien toma un trocito de la tarta que sabe exquisita y ya no quiere dejar de saborearla, quiere otro trocito y otro trocito. Veremos a ver cómo este arte del silencio nos va a ir moldeando la vida. Por eso vamos a hablar de la educación al silencio. Casi nadie quiere ser hoy educado en nada. ¿Mm? Todo el mundo es independiente, autónomo, autodidacta, que nadie me instruya, que nadie me guíe, ni me dé pistas para avanzar. Sin embargo, en la espiritualidad monástica, todos estamos en una educación, en un monasterio, escuela de silencio. Todos estamos en la iglesia, todos estamos en una casa donde se quiere vivir orando. De hecho, Martini, en una de sus cartas famosas a la diócesis de Milán, habla de la dimensión contemplativa de la vida cristiana y se la dirige a toda la diócesis, ¿eh? No se la dirige solo a las monjas de clausura o a los monjes, a todos, porque esta educación al silencio, todos somos un templo, la necesitamos, ¿eh? Todos somos un templo. Por eso la oración típica cristiana, lejos de ser meditación trascendental, lejísimos de ser meditación trascendental, es dar espacio y voz al Espíritu que ora en nosotros. Dar espacio y voz al Espíritu que ora en nosotros. Más bien es quitar, más que poner, ¿eh? Es quitar para dar espacio a Dios que me habita realmente, ¿eh? De hecho, en un momento difícil de la comunidad de Roma, San Pablo escribe una carta a los romanos, sobre todo en el capítulo 8, va a reconducir la situación de la comunidad que está en una tribulación, en un sufrimiento grande y que está haciendo tambalear la fe, la esperanza, el amor ante esa adversidad. Y San Pablo no dice otra cosa más que nosotros tenemos las primicias del Espíritu porque ya hemos recibido el bautismo y el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque cómo hemos de orar no sabemos, pero el Espíritu gime, ora en nuestro interior con gemidos inefables. Así que no es una cosa que yo me estoy inventando ahora, es algo que ayudó a la comunidad de Roma a salir de una situación de tribulación difícil. Por eso al final del capítulo 8 de la carta a los romanos va a decir San Pablo, ¿y quién nos va a separar del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, en todo vencemos por aquel que nos ha amado, que es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, el Espíritu de Dios, el amor de Dios. Es lo que vamos a ir descubriendo en medio de este silencio, para que los gemidos inefables que, que están realmente ahí del Espíritu, nosotros nos podamos unir a Él y experimentemos cómo en medio de la tribulación nunca estamos solos, siempre estamos acompañados, siempre está este Espíritu que viene en ayuda de nuestra debilidad. La palabra ayuda aquí es un verbo griego importantísimo
que no tiene una traducción exacta. No tenemos un verbo en español, tiene un preverbio, dos preverbios, pero uno es sin, que significa, es un preverbio de compañía, significa con. Es decir, el Espíritu viene en ayuda de nosotros tomando nuestra debilidad, con nuestra debilidad, uniéndose a nuestra fragilidad. No es que nuestra debilidad sea un estorbo, viene en ayuda de nuestra debilidad, tomándola sobre sí, uniéndose a ella. Por eso la oración cristiana es buscar en nosotros mismos la voz del Espíritu que ora, para darle cabida y resonancia en nuestro ser más profundo. Y para esto se necesita humildad. Así que no soy yo el que está en el centro, aquí orando, yo soy el orante, sino que al centro está el Espíritu que ora, y yo soy un pequeño, San Ignacio de Loyola diría, un pequeñito esclavo, que está aquí intentando abrirse al Espíritu, a escuchar esos gemidos. Esta búsqueda necesita de este espíritu que ora dentro de nosotros, necesita una educación. Y lo primero en ella es poner una entrada. Se trata no solo de un momento de silencio. Yo vivo en el barullo todo el santo día y de pronto cojo un momento de total silencio, sino que se trata de poner a cero nuestra fantasía y todo nuestro ser con el claro reconocimiento de que no sabemos orar. No sabemos orar. Aunque llevamos 30 años en un monasterio o 50 años. Siempre hay un paso más que dar en el aprendizaje. Aunque ciertamente no es lo mismo que llevemos 30 años educándonos en el silencio a que no lo llevemos, ¿eh? Esto va abriendo el corazón, pero nunca sabemos orar como conviene. Ya os adelanto que como conviene, que dice San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8, que os recomiendo leer porque no tiene desperdicio ninguno, eh, este como conviene, cazo dei, significa, dei es el plan de Dios, lo que Dios ha proyectado, lo que Dios ha soñado con la humanidad entera. Orar como conviene, es decir, uniéndonos al plan de Dios, que siempre es el bien para el hombre. Somos pobres aprendices en total despojo de ideas preconcebidas, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Decía un profesor mío, podemos haber leído muchísimo acerca de la oración, la respiración, etcétera, pero igual que a andar se aprende andando. Y el niño pequeño no le importa apoyarse en una silla, coger la mano de su madre, pero ir cogiendo pequeñas apoyaturas, pero ir aprendiendo a caminar. Y a cada vez que se caiga, el niño se levanta y sigue adelante. Es así como aprendemos a orar. Y en la mano que nos tienden es el Espíritu Santo. Esa es la mano de Dios que viene en nuestra ayuda. Volvemos siempre a la situación del ciego que suplica, Señor, que vea. Señor, que aprenda a orar. Señor, que vea también que tú te vas viniendo
en ayuda de mi debilidad. Y un camino válido para esto es someter la vida, y esto es importante, en medio de una sociedad que esto no se lleva, someter la vida a una regularidad en nuestro hábito y costumbres horarias. Voy a intentar educarme en el silencio. Voy a buscar todos los días una hora de silencio y oración. Me retiro de todo el bullicio, el ajetreo, el trabajo, el teléfono, el móvil, la puerta y todo y siempre ayuda que sea siempre la misma hora, en el mismo lugar, en un lugar que sea entrañable para mí, que me ayude, que me invite a la oración. Da igual donde sea, cada persona ha de buscar ese lugar entrañable. Jesús buscaba la noche y muchas veces el monte, pero lugares solitarios. Y así hacía su educación al silencio. Y si Jesús lo necesitó, no hay sobre la tierra nadie que no lo necesite. Este hábito de la regularidad, de siempre a la misma hora, esto nos educa a jalonar el día con paradas de silencio hondo, que llenan de sentido nuestras tareas. Decía el Papa Francisco, el problema de nuestro tiempo no es el activismo en cuanto a la cantidad de actividades que se llevan adelante, sino que esas actividades están vacías de deseo de hacerlas. Se hacen a trancas y barrancas, porque hay que hacerlo, a la fuerza, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Pero no están llenas del deseo de hacerla. Y decía él, para llenar la actividad de este deseo, de este poner alma y corazón en lo que estoy haciendo, necesitamos paradas de oración y adoración. Es decir, paradas de silencio hondo. Uno de mis profesores decía, paradas sabias. No son pérdida de tiempo. Es llenarme de la sabiduría de Dios. Escuchar la lección de Dios que me habla hoy en el corazón y escucho lo que me dice. Por eso la primacía del silencio es importante. No es una manía que nos ha dado ahora, sino que vivimos en una sociedad contraria al silencio, llena de ruidos, por el vacío existencial. No es que sea una sociedad, un mundo malísimo, malísimo en comparación con nosotros, sino que el mundo no sabe para qué vive. Hay un vacío existencial, han perdido las raíces de la vida, por donde nos llega la savia, están en Dios, están en Dios, quitando a Dios de la vida, del mundo, se pierde el porqué de la existencia. Y entonces, como una persona no soporta vivir en el vacío, tiene que llenar ese vacío de lo que sea, de ruido o de lo que sea, de consumismo. Por eso la primacía del silencio es importante. Nos eduquemos a que el silencio tiene prioridad sobre todo lo demás. La palabra con mayúscula, la palabra de Dios, calla nuestra charlatanería y nuestro curiosear, decía Martini, inestable de un lado para otro. El hombre nuevo, el hombre que surge de la resurrección
del misterio pascual que acabamos de celebrar y que estamos en ello viviéndolo, aspira a tener para sí un espacio inmune de todo bullicio alienante, y era arzobispo de Milán y profesor en la Universidad de Crítica Textual, que es la asignatura más difícil de toda la carrera. Dificilísima, árida, muy árida. Y sin embargo, él tenía claro que era un hombre nuevo y que tenía que, como hombre nuevo, que había nacido de la resurrección, tenía que aspirar a un espacio inmune de bullicio alienante, sin inmiscuirse en vidas ajenas. Si en nuestra parroquia, si en nuestras familias, si en nuestros monasterios estamos permanentemente fisgoneando las vidas ajenas, no estamos todavía dando ni el primer paso para poder vivir una vida de oración. Necesitamos un espacio donde sea posible prestar el oído, y no tanto ya el oído exterior como el oído de nuestro corazón, y percibir algo de la voz del Padre y de la fiesta eterna, decía Martini. Y no era monje, era un arzobispo, pero conocía su corazón. Y como conocía su corazón, conocía el corazón de todos los hombres, que estamos hechos del mismo barro, de la misma materia prima. Por eso, si a lo largo de las clases de este itinerario de la lección divina vamos descubriendo que hay mucho bullicio alienante dentro de nosotras, dentro de nosotros, tenemos que comenzar a frenarlo para que aprendamos de verdad lección divina. En este silencio, en esta educación al silencio, ya os digo yo por experiencia que hay una lucha entre el hombre viejo, que siempre tiene miedo al silencio, por si acaso me encuentro con algo que no me gusta, por si acaso me encuentro con alguna herida que tengo interior, con algún lamento, con algún reproche, con algún rencor, y me encuentro ahí. Cuando me quedo en silencio me encuentro con mi yo real, no con la imagen que quiero dar, sino con lo que hay dentro de mí. Y no lo quiero oír, porque como eso me va a hacer sufrir, me va a doler, no lo quiero oír. Junto con el Espíritu Santo vamos a oír nuestro corazón, ¿eh? Y hay ahí como una lucha que buscamos mil excusas para no callar el mundo interior que tenemos. Tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas responsabilidades, tengo muchas preocupaciones, estoy preocupada. ¿Cómo voy a dejar de preocuparme? Pues ya te digo que escuches a Jesús, que dice, mirad los lirios del campo. Vosotros no os preocupéis por el mañana. Mirad los pájaros. Dios los cuida. Si tienes muchas preocupaciones, comienza a callarlas. Comienza a dejarlas en manos de Dios. Comienza a dejarlas en un segundo lugar. No las pongas al centro de tu vida. Porque si no, estás viviendo en el hombre viejo. No terminas de resucitar. Y la lucha es con el hombre nuevo, que ha de luchar para asegurarse un silencio, dice el libro del Apocalipsis, como de media hora. Es decir, aunque sea limitado. Eso es lo que quiere decir el libro del Apocalipsis. Un silencio de media hora es, aunque sea chiquito, un silencio pequeño, pero busca tu silencio, tu vida silenciosa. No seas una curiosa o un curioso
que anda continuamente de un lado para otro como con inestabilidad. Los monjes primitivos, los padres cistercienses, Guerrico de Iñí decía, es que si vas de un lado para otro, terminarás teniendo un corazón inestable. Acalla tu mundo interior para que eso vaya dando estabilidad a tu vida, cimiento a tu vida. Por eso un silencio concreto y verdadero, sí, de media hora, pero concreto, aunque sea media hora, verdadero. Decía un abad general argentino, Bernardo Olivera, decía, aunque sea de 10 minutos, porque hoy la actividad te ha comido, pero esos 10 minutos que sean verdaderos, dispuesto a la escucha, abierto a la comunión con Dios y a la comunión contigo. Que no haya nada que rechaces de tu vida, de tu ser, de tu personalidad. Y todo eso se hace en el silencio. Por eso Severino María Alonso decía, hay muchos cristianos que no han solucionado sus problemas en el silencio profundo del corazón. Claro, porque este silencio nos va a llevar a la comunión. Bien, y sobre esta lucha del hombre viejo, que es el hombre de la queja y del lamento, el hombre que está herido, está siempre como vuelto sobre el daño que le han hecho, sobre aquello que le dijeron y lo recuerda una y otra vez, ¿eh? Este lamento, pues San Agustín tiene un sermón muy esclarecedor. Dice así, yo voy a leer un trocito pequeño. Dice, es verdad que encuentras hombres que protestan de los tiempos actuales y dicen que fueron mejores los de nuestros antepasados. Fijaos, San Agustín, ¿eh? Pero esos mismos, si se les pudiera situar en los tiempos que añoran, también entonces protestarían. En realidad, juzgas que esos tiempos pasados son buenos porque no son los tuyos. ¿Por qué, pues, has de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor que los actuales? Desde el primer Adán hasta el Adán de hoy, esta es la perspectiva humana, trabajo y sudor, espinas y cardos. ¿Se ha desencadenado sobre nosotros algún diluvio? Precisamente nos lo refiere la historia para que nos abstengamos de protestar contra Dios en los tiempos actuales. Tenemos más motivos para alegrarnos de vivir en este tiempo que para quejarnos en él. Perdón, de él. ¿Mm? Y ahí termina la cítara del sermón de San Agustín. Cierto, el problema no son los tiempos, ¿eh? El problema no son las circunstancias de fuera. El problema está en el corazón. Es el corazón el que ha de ir transformándose y convirtiéndose